enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Padre bueno, Padre amado, damos gracias, Dios mío, por su amor eterno, Señor, por su palabra, Señor, que ha sido leída delante de nosotros, Señor, Padre. Las palabras fueron leídas delante de Josías, Señor, en este tiempo, Dios mío, Padre. Y su corazón se conmovió, su corazón se enterneció, su corazón se humilló, su corazón buscó el favor de Dios, Padre, en estos días. Así sea nuestro corazón, quebrántanos por tu palabra. Tu palabra es martillo que quebranta la peña, Señor. Que tu palabra sea ese martillo que quebrante nuestra dureza de corazón, quebrante nuestro orgullo, nuestra altivez. Que tu palabra, Señor amado, Dios mío, produzca vida, Señor amado. Tu palabra es medicina a nuestros huesos, Dios mío. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra, Dios mío, Padre amado, Señor amado, este día, Señor, corre y sea glorificada entre el pueblo a través de Jesucristo, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia dice amén, con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mi hermano. El día viernes estuvo predicando mi hermano Luis Araya acerca del camino de vida y camino de muerte, cuando, cierto, el libro de Deuteronomio 28 habla de las consecuencias a la obediencia y consecuencias a la desobediencia, y termina diciendo el libro, hermano, he aquí os dado a conocer entre la vida y la muerte. Escogeos la vida para que no muráis. Y esas son palabras de Dios, hermano, para nosotros. El escoger la vida es escoger la voluntad de Dios. El escoger la vida es andar en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos su palabra. Sí, amén. La voluntad de Dios, hermano, es que yo me salve, sí, pero que andemos su palabra para que seamos salvos. Sí. Porque andamos en la voluntad de Dios, hermano, sin conocer la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a equivocarnos constantemente en este camino. Por eso en el libro de los Reyes, hermano mío, ¿cierto? Empezando la escritura, ¿cierto? Habla cuando Israel estuvo sin reyes. Sí, amén. Cuando, ¿cierto? Moisés, hermano, Sí, Dios comisiona a Moisés y Moisés saca al pueblo, ¿cierto? Y lo lleva, ¿cierto? Por el desierto 40 años. Amén. Amén. En los días de Josué, ¿cierto? Dios instala a Josué como sucesor de Moisés para introducir al pueblo a la tierra prometida. Amén. Amén. Sí. Y cuando Josué, hermano, termina el trabajo que Dios le da, hermano, ¿cierto? Y muere Josué. Eso también habló mi hermano el otro día, que me llegaron esas palabras, ¿cierto? Que uno las conoce, ¿cierto? Murió Josué y el pueblo se olvidó de Dios. Santo. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? No quedó otro líder, hermano, ¿cierto? Que llevara al pueblo adelante, hermano. Dios comisiona a Josué, pero después de Josué no es comisionado a nadie más. Santo Dios. Es increíble, hermano, que no haya quedado ni un líder, hermano, que Dios haya comisionado en este tiempo, hermano. ¿Ven? Porque la gente a veces, si el líder no se mueve, la gente no se mueve. ¿Cierto? Y la palabra líder no es bíblica, en verdad, no existe la palabra líder. En la escritura, no sé si... Amén. Caudillo. Pueden escuchar. Los caudillos de Israel, ¿cierto? Que fueron los que guiaron a Israel en la victoria, hermano. Amén. Pero la palabra, hermano, ¿cierto? Hablamos de líder cuando Dios envía a un hombre por delante, como lo fue, sacó a Moisés y después puso a Josué. Porque Amén. Dios no puso a Josué porque era el favorito de Moisés. No, Dios lo puso, ¿cierto? Porque lo escogió, porque Josué siempre estaba al servicio de Dios. Sí, amén. Por eso el libro, hermano, de Hebreos 4, y quiero que lo tenga claro, hermano. O sea, aquí no es elegirse por elegirse ni candidatearse. Esto no es como ofrecerse para político. Para candidato político sobran. Sí, amén. Solamente necesita un grupo de familiares y de vecinos que lo conozcan. Amén.
¿Cierto? Sí. Eso le venía hablando con esta cita, me decía, porque decía usted la iglesia evangélica que tiene poder, ¿por qué no se puede levantar para poder gobernar? No digo que la iglesia no tiene nada que ver con la política, ni la política con la iglesia. Amén. Porque la política se gobierna con algo que se llama democracia, donde todos opinan y todos, ¿cierto?, dan su opinión, eso es democracia. Sí, amén. Hagámoslo así, se ponen de acuerdo todos y lo hacen así. Pero la iglesia es la teocracia no se gobierna nada así que todos se pongan de acuerdo. La teocracia se gobierna por el poder de Dios y por la voluntad de Dios. Y Dios es el que escoge a los que ha llamado para gobernar la iglesia. ¿Ven? Pero este tiempo que estamos viviendo, cualquiera se elige, cualquiera se candidatea. Igual que la política, si usted quiere ser concejal, ya va a ser concejal, elige unos vecinos, se mete a un comité, ¿cierto?, para que lo elijan, con grupos familiares y gana votos. Porque, mire, Hebreos 5, porque todos somos sacerdotes, ¿ya? Y estoy hablando que en estos tiempos, hermanos, antes de los reyes no había nadie que gobernara. Así es. Amén. Porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de ¿quién? De los hombres. Lo que hablamos el otro día de la bendición sacerdotal, ¿se acuerdan que la leímos? Nosotros estamos cargados para bendecir, hermano. Amén. Es constituido a favor del hombre en lo que a Dios refiere para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de ¿qué? Todos estamos rodeados de debilidad, hermano. ¿Ven? Los que predicamos, los que coordinamos, los que cantamos, los pastores, los profetas, todos somos hombres que estamos rodeados de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y escuche, y el 4 es lo importante, lo que quiero leerle. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, como lo predicamos nosotros también, ¿cierto? Que el Señor vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo no se glorificó a sí mismo así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, aquí Cristo no se eligió a sí mismo. El Padre, ¿cierto?, lo apartó. El Padre, sí, amén. El Padre lo engendró, hermano, ¿cierto? Y el Padre le habló del cielo cuando salió del cielo, cuando Jesús se bautizó, le dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Entonces nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. ¿Cierto? Lo impresionante que en los días después de Moisés, de Josué, no hubo nadie que siguiera, hermano, llevando al pueblo adelante. Y se levantó un pueblo, una generación. Mire, vaya al libro de los jueces, hermano, voy a estar leyendo esto antes de estar predicando, ¿cierto? Porque cuando hablé de primera rey y segunda rey es porque Dios empezó a levantar reyes en este tiempo. Pero antes de eso, hermano, ¿cierto? Terminó el trabajo Josué y se levantó otra generación que no conocía. Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Antes que empezaran a gobernar los reyes en Israel. Los jueces, los días de los jueces, hermano, ¿cierto? Dios empezó a levantar diferentes hombres, hermano, pero en diferentes lugares. Aquí no había reyes que gobernaran a todo Israel. Amén. Muerte de Josué, el capítulo 2, versículo 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y escuche, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y mira, aquí viene lo terrible. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová. Santo. ¿Escuchó? Qué terrible que la gente se olvide de Dios, hermano. Sí, Que los amén. hijos de los hermanos se olviden del Dios de sus padres, hermano. Santo Dios. Qué terrible que los hijos no conozcan al Dios de sus padres. Santo. Que los padres no instruyan a su hijo, como dice la Escritura, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, En este amén. tiempo se levantó otra
generación que no conocía a Jehová. Bendito Ni Dios, la obra aleluya. que Dios había hecho por Israel, hermano. ¿Qué significa? Santo. Que los padres se olvidaron de instruir a su hijo en la presencia de Dios. Santo. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban a Dios, ya tenían la tierra, ya estaban cómodos, ya tenían uva, tenían planta, tenían casa, tenían todo y ya no necesitaban, hermano, de a Dios. Aleluya. Entonces toda esa generación se olvidó de instruir a su hijo en el camino de Dios. Santo. Nuestro hijo, hermano, tiene que estar instruido en el camino de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque si se levanta una generación que no conozca a Dios, hermano, toda esa casa se va a perderse. Toda esa familia se va a perderse. Todos los hijos, los nietos, los bisnietos se van a perderse. Bendito ¿Por Dios, qué, hermano? Porque aleluya. nosotros no nos estamos preocupando de instruir a nuestros hijos en la presencia de Dios, de Aleluya. hablar, de amonestar del consejo de Dios. El otro día hablamos del pecado de los hijos de Elí, ¿cierto? Bendito Dios. Mire, vamos al libro de antes, hermano, que se levante los reyes, hermano. Dios empezó a levantar diferentes jueces, hermano, ¿cierto? Después de los días de Josué, porque, hermano, el pueblo se olvidó, nadie conocía a Dios y Dios tenía que levantar un juez, un hombre valiente, un hombre que fuera como líder o como caudillo para levantar a Israel de la esclavitud o de las derrotas que, hermano, porque sin Dios es pura derrota. Así es, Si amén. usted se olvida de Dios, yo me olvido de Dios, de tener puras derrotas después, hermano. Amén. Porque dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios vivo, sí, amén. No, hermano, si Dios me bendice, pues me doy. No, hermano, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Así Aquí es. Si quiere apartarse de Dios, hermano, Amén. la mano de Dios va a salir en contra, hermano, nuestra, a donde quiera que vamos. ¿Por qué? Porque Dios al que ama, castiga. Castiga. Al que lo tiene por hijo, lo azota, Lo lo azota. disciplina. ¿Para qué? Para que nosotros enderecemos el camino de Dios. Por eso, hermano, cuando yo me aparto de Dios, me va a dar mal, porque Dios me ama y Dios me quiere traer de regreso a su presencia. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso, hermano, empezaron a pasar diferentes jueces, hermano, en el libro, hermano, ¿cierto? Pero después llegamos al tiempo, hermano, donde Dios llama a Samuel. ¿Por qué? Porque habían ministros, sacerdotes, hermano, que hacían lo malo delante de Dios, que se habían olvidado de Dios, hermano. Sí, amén. Mire, vaya a 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Bueno, quiero llegar a 1 Samuel para que entienda bien, porque no hay todo el contexto, pero quiero que entienda por qué estaban estos sacerdotes ahí. 1 Samuel capítulo 1. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. ¿Qué significa? De la tribu de Efraín. ¿Ya? Eso significa Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no los tenía. Esto para los predicadores, ¿ven? Para que se graben esas cosas. Pero no voy a predicar de Ana ni de Penina. Quiero hablar de los sacerdotes. Y todos los años, aquel varón que es el Cana, ¿cierto? El varón que tenía dos mujeres, una con hijo y otra sin hijo. Todos los años aquel varón, el Cana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí. ¿Cómo se llamaban los hijos de Elí? Ofni y Fine, sacerdotes de Jehová. Amén. Amén. Entonces, donde iba a orar al lugar, Silo era un lugar, una ciudad, una provincia, ¿amén? Donde iban a adorar los hijos de Israel, y en esta provincia habían dos sacerdotes que se llamaban Ofni y Fines, que eran hijos de Elí, que era el sumo sacerdote, ¿amén? En el capítulo 12, hermanos, ustedes se saben la historia de Ana, pero quiero... Me dice, pero ¿cómo no estaba Elí aquí? Si en el 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ¿quién estaba mirando? Elí. Elí estaba observando la boca de ella. ¿Ya? Amén. Elí era el sumo sacerdote, observaba cómo oraba Ana. ¿Ven? Amén. Elí estaban sus dos hijos también sacerdotes, que eran Ofni y Fines. ¿Ya? Saltes al capítulo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Y cómo se conducían los hijos de Elí? Porque aquí no, vamos a predicar primero estas cosas, hermano. Los hijos del sacerdote, los hijos del pastor, los hijos del profeta, los hijos del que canta, los hijos del que coordina, los hijos del que está en la puerta. Alábale. Los hijos del que está predicando hoy día. De todos nosotros, hermano. Porque todos los seamos aquí, que todos somos ministros, hermano. Amén. Hermano, aquí enseñamos que los ministros no son los pastores solamente, más el ministro. Todos los que ministran, los que sirven, los que ministran significa servicio.
Los que sirven en la casa de Jehová, todos los que sirven, los que vienen, hermano, a servir a Dios aquí, los que quieren trabajar son los ministros. Amén. Somos todos ministros del Señor, no solamente los regalones. Ya, los hijos de Eli, ¿qué dice? Aquí están los sacerdotes. Donde estaban los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Aquí están los sacerdotes de Jehová, mire. Los hijos de Eli eran hombres impíos. Amén. ¿Escuchó? Sí, amén. ¿Y no tenían qué? No tenían conocimiento de Jehová, hermano. Eran sacerdotes y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué acabamos de leer acá que se levantó otra generación que qué? Que no conocía a Jehová, hermano. Podemos estar en la casa de Dios y ni siquiera conocer a Dios. Estas cosas son terribles, hermano. Hay gente que está en la casa de Dios y no conoce a Dios, no conoce la presencia de Dios, nunca ha conocido la presencia de Dios. Y no estoy hablando de los nuevos que están llegando, los que vienen hoy día. Los que están aquí en la casa, los que sirven, los que llevan años en la presencia de Dios, los que cantan, los que predican, los que coordinan, los que echan juegos, los que hay que quitarle el micrófono. ¿Cierto? Los que hay que cortarle la corriente, dice mi hija, córtele la corriente, mi mamá. ¿Cierto? Hermano, estos hombres no conocían a Jehová. ¿Por qué? Porque se había levantado otra generación que no conocía a Jehová. Y habían cantores, y habían ministros, y habían sacerdotes, y no conocían a Jehová. Imagínense. Podemos estar aquí, pero estar aquí no significa que yo conozca a Dios. Amén. Amén. Dios nos ayude. Amén. ¿Cuántos conocen al Señor? Amén. Aleluya. Bendito Dios. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No se asuste, por hermano. Ah, me está mirando mujer asustada ahí. Abróchese el cinturón de seguridad nomás que vamos a despegar. ¿Ya? Mire, y era costumbre de los sacerdotes, o sea, no era costumbre de Dios ni de los rituales del sacerdocio, era costumbre de estos sacerdotes. ¿De quién? De Eli, de los hijos de Eli, Ofni y Fines. Ellos habían agarrado una costumbre. Como dice la Escritura, el apóstol Pablo enseñó, no dejéis de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Dígalo. Por costumbre. Por costumbre, hermano. La gente se acostumbra a no congregarse. Y eso lo enseñó el apóstol Pablo. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa? Que la gente se acostumbra a no venir a la iglesia, se acostumbra a venir cuando quiere, se acostumbra, hermano, siento, y digo, hoy día voy y mañana no voy. No tengáis por costumbre no congregarse, dijo el apóstol Pablo en otras palabras. Pero aquí los sacerdotes, estos hombres que dicen que eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová, tenían esta costumbre, los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, ¿ya? O el siervo del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio con 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en la marmita, o en el caldero, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. ¿Amén? Amén. O sea, en lugar del sacrificio, ellos traían su sacrificio, hermano, y los sacerdotes, hermano, agarraron la costumbre de meter un gancho, ¿cierto?, con 3 dientes y sacar lo mejor de la olla, lo que agarraban de la olla. Y eso no era un ritual, eso era parte de una costumbre que ellos habían agarrado. Amén. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Esa era la costumbre que tenían. No se apegaban al ritual. El ritual era quemar la carne, quemar la grosura. Y después, hermano, ellos podían tomar la carne que quisieran para su familia, porque así se sostenía el sacerdocio. Con la ofrenda, los diezmos, las primicias, ¿cierto? Y cuando ellos llevaban los sacrificios, parte de la carne que se quemaba, se sacrificaba, ¿cierto?, la tomaban para los sacerdotes, para su familia, para sus hijos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos no tenían tierra, por si acaso. Los sacerdotes no tenían campo, no tenían tierra, no tenían viña. Amén. Por eso ellos tomaban de la ofrenda los diezmos y las primicias. No es como ahora, pues, hermano, ahora, ¿cierto? Todos trabajamos, ¿cierto? Trabajamos, por eso en este ministerio, hermano, ¿cierto? Aquí todos los obreros, todos los pastores trabajan en este ministerio, ¿amén? Amén. ¿Para qué, hermano, cierto? Para que las necesidades del pueblo, hermano, sean compartidas, ¿amén?
Para que no tengamos por costumbre, ¿cierto? Como estos hombres tenían por costumbre, ¿cierto? Agarrar lo mejor de la olla con los dientes, ¿cierto? De los ganchos y la agarraban para ellos. Después, antes de cocerla, agarraban la carne cruda también. O sea, sellaban las primicias, sellaban los diezmos, sellaban las ofrendas, sellaban todo para la casa. Santo Dios. Alábame si puede. Santo Dios. ¿Ah? ¿Por qué, hermano mío, cierto? Porque en el tiempo de Pentecostés los apóstoles no sellaban todas las cosas para la casa. Amén. ¿Qué dice el Pentecostés? Mire, vamos al Pentecostés, vamos a la iglesia del Señor, hermano. Esta iglesia que en este tiempo cambió y no tiene conocimiento de Jehová. Tiene puras costumbres, hermano. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. En vano me honran. Así se sostenía el pueblo, en la iglesia Pentecostés, hermano. Aquí ellos no metían la garra, no metían la garra de tres dientes en la carne. Así vivía la iglesia, hermano, mire. Hechos capítulo 4, versículo 32. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Escuchó? Amén. No agarraban la carne, no agarraban todo como estos hombres impíos sacerdotes, hermano. Sino que tenían en común todas las cosas. Amén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todo ellos. En el 34, escuche, así que no había entre ellos ¿qué? Ningún necesitado. Aleluya. Porque todos los que poseían casa, heredades, las vendían y traían el precio de lo vendido. Y escuche el 35, ¿y qué hacían? Lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos se lo dejaban todo para ellos. ¿Qué dice? No. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Así era la iglesia Pentecostés, hermano. Amén. Ahí ellos no se agarraban todo como estos hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, hermano. Agarraban lo mejor de la carne, agarraban lo mejor del sacrificio, hermano. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Eran ministros en los días, ¿cierto?, de Samuel, pero no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué, hermano? Porque no tenían temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría Es el temor a el temor de Jehová. Jehová. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y las mujeres también se apartan del mal. ¿Por Amén. qué? Con sabiduría de Dios. Así es. Entonces, hermano, estos hombres no tenían conocimiento de Jehová. Tenían costumbre de sacar la carne, de agarrar la carne y decirle, dámela, o si no te la quito. Más encima lo amenazaban. Te la quito por la fuerza si no me la dais. Eso eran los sacerdotes, imagínense. Los sacerdotes de Jehová que habían. Por eso Dios, hermano, tuvo que empezar, hermano, aleluya, a enviarle un profeta que lo amonestó. Mira el 27. Estoy leyendo el 2:27. Y vino un varón de Dios, ¿a quién? A Elí. Y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿Quién? El Señor tiene que hablar, hermano, de la iglesia. Amén. No me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón. ¿Quién era de la descendencia de él? De la descendencia de Aarón. Amén. Amén. Dios constituyó a Aarón, ¿cierto? Lo acabamos de leer en Hebreos 4. Sí. Nadie toma esta honra, sino que el llamado por Dios, como lo fue, Aarón. Elí era de la familia de Aarón. Amén. Los aaronitas eran los sumos sacerdotes. Ya. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, llevase fuego delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas del pueblo de Israel. Así se sustentaban los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no tenían casas, no tenían viñas, no tenían tierra. La tribu de Leví no tenía estas comodidades que tenían las demás tribus. Amén. Las demás tribus trabajaban, cultivaban y tenían que traer las ofrendas, las primicias, para que la familia de los sacerdotes que no tenían tierra pudieran sobrevivir también ministrando en la presencia de Dios. Amén. Pero estos hombres se aprovechaban, estos hombres, hermanos, hacían lo que querían. Estos hombres sacaban lo mejor, escogían lo mejor. No tenían temor de Dios. ¿Por qué habéis pisado mis... Aullado significa pisado, amén. Aquí lo reprendió el profeta. Vino un varón de Dios allí, un profeta de Dios, hermano. ¿Por qué habéis pisado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y escuche, y has honrado, ¿escuchó? Amén. ¿Has honrado a quién? A tus hijos más que a mí. Santo. Aquí no hay que andar a honrar a los hijos aquí más que al Señor, hermano. Amén. Si los hijos están carnales, están pecadores, para abajo el coro nomás. Amén. Así, hermano. Así es.
Si elijo el pastor, también para abajo. Y si elijo el obispo, también para abajo. Amén. Hay que sacarlo, hermano. ¿Por qué, hermano? Has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, hermano. ¿Por qué? Porque sacaban la mejor carne, no hacían el sacrificio, no esperaban el sacrificio, llegaban y sacaban a la fuerza. Engordando de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Escuchó? Amén. Aunque sea corista, aunque sea corista, aunque sea encargado de obra, aunque sea el encargado de obra. Amén. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. honra. Yo honraré a quienes, a los que me honran. Aleluya. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí viene lo malo de Elí y su familia. Viene el día en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bien a Israel. ¿Por qué? Porque él honra a los que le honran. Amén. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Todos los hijos de Elí, hermano, todos los nietos, toda la descendencia. Y esto te será por señal que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fine. Ambos morirán en un día. Santo. ¿Escuchó? Sí, ¿Quién le amén. envió la muerte? El Señor, porque era hombre impío, porque hermano, aleluya, no hacía lo que Dios, hermano, había establecido. Y yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, a mi alma. Estoy leyendo 1 Samuel capítulo 2, 35. Y yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregue alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Por qué, hermano, Dios cortó a los hijos de Elí? Porque no hacía la voluntad de Dios. Sea la voluntad de Dios. Porque eran los sacerdotes, los encargados de hacer los sacrificios, los encargados, hermano, cierto, de levantar la ofrenda a Dios, pero estos hombres no tenían conocimiento de Dios. Y su papá Elí, cierto, el problema es cierto que su papá Elí no fue capaz de estorbarlo. Amén. Elí no fue capaz de sacarlo del lugar. Elí no fue capaz, hermano, de cierto decirle: hijos míos, ¿saben qué? Ustedes no están haciendo las cosas bien delante de Dios. Van a tener que salir de este lugar. Van a tener que levantar otros que sí le quieran servir a Dios. Amén. Amén. Por eso, hermano, la iglesia actual está como está. La Amén. iglesia actual está desordenada, hermano. Cualquiera predica, cualquier hermano se casa, se recasa y vamos predicando. No, si la iglesia que se casó, hermano, delante de Dios, no puede volver a casarse delante de Dios. Amén. Así La es. gente que ha llegado del mundo, que ha llegado así, ¿cierto? Pero no los ministros, los que enseñan la palabra, los que están aquí, hermano. Porque hermano, ¿cierto? Estamos cerca, hermano, de una generación que no conoce a Jehová, hermano. Estos sacerdotes estaban ahí en el lugar de Dios. Sí, amén. El pueblo iba a adorar a Dios en el lugar. Pero ellos, que eran los encargados, hermano, de presentar las ofrendas por el pueblo, ellos no conocían a Dios. La gente iba buscando a Dios y los sacerdotes no conocían a Dios. La gente llegaba a su ofrenda al Señor y los encargados de llevar la ofrenda al Dios del cielo no conocían la presencia de Dios, no respetaban la ofrenda de Dios, no hacían la voluntad de Dios. Amén. Por eso, hermano, estamos en una generación, hermano, que se está levantando, hermano, ¿cierto? Esta generación, hermano, que no conoce a Dios. Que predican, que coordinan, que cantan, que están en diferentes puestos, hermano, pero no conocen a Dios. Ni la voluntad de Dios. No conocen los requisitos de los obispos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 3. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero hay requisitos, hermano. Amén. Nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
Aquí no anda a levantar al hijo y se murió el pastor y levantó al hijo y se murió el hijo y levantó al nieto, porque así es ahora en este tiempo. Y esto no es de Dios, hermano. Si Josué no era nada hijo de Moisés. Moisés tenía 2 hijos, pero ninguno quedó a cargo, hermano. Josué, hermano, porque Josué era fiel servidor de Jehová. Amén. Dios levanta a Josué, hermano, que era valiente. Josué era animado, y cuando Moisés subió al monte, allá subió Josué a esperarlo, fiel, esperando. Entonces el pueblo se desenfrenó. El pueblo dijo: Moisés se murió, levantemos un becerro y adoremos un becerro. Hicieron un becerro, y el sacerdote que estaba ahí, que era Aarón, el hombre de Dios, que dejó a Aarón, le dijo: voy a subir a Aarón, pero tú quédate con el pueblo y te va a ayudar aquí a apoyarte. Y el pueblo dijo: Moisés ya 40 días se perdió, ¿qué vamos a hacer? Dijo: hagamos un becerro. Y Aarón dijo: ya, pues hagamos un becerro. ¿Por qué? Porque tuvo el miedo del pueblo. O sea, que al pueblo hay que tenerle miedo, hermano. Amén. Aunque el pueblo diga: el pueblo unido jamás será vencido. No, si el pueblo eso no es nada, eso es para el mundo. No, que grita, hagámoslo así, no, si no hagámoslo así, es como Dios lo manda. Sí, amén. Aquí dice la escritura que hay requisitos, hermano, para los obispos. ¿Y quiénes son los obispos? Los pastores, los ancianos, los que dirigen la iglesia. Esos son los obispos. Aquí está hablando 1 Timoteo, capítulo 3, requisitos de los obispos. Ahora estamos igual que en los tiempos de gente que no tiene conocimiento de Jehová, hermano. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. ¿Cierto? Sí, amén. ¿Marido de qué? De una sola mujer. ¿De cuántas? Una. O sea, que no puede haber casamiento. Amén. El ministro, el obispo, el pastor, el anciano, el que gobierna, ¿cierto? El encargado no puede tener 2 esposas. Amén. Y el que canta, hermano, tampoco. Y el que coordina, tampoco. Porque somos ministros de Dios. ¿Sabes lo que dije al principio? Sí. Somos ministros del Señor. No, que el ministro es pastor, usted está equivocado. No, si el ministro no es puro pastor. En algunos lados, como no tienen conocimiento de Dios, le dicen: pase siervo. Que pase el siervo del Señor, sáigale una Coca-Cola al tiro. ¿Cierto? Que pase el obispo. Que pase el ministro. No, si todos somos ministros y todos somos siervos de Jesucristo. Usted también es ministro y siervo de Jesucristo. Si quiere estar en las manos y trabajar en la viña, usted va a pasar a ser un ministro del Señor. Porque ministro significa siervo, y siervo significa esclavo. Y lo que menos hay en la iglesia es esclavo del Señor. Hay puro hermano cacique y hay poco indio. ¿Cierto? A la antigua, ¿cierto? Ya los que están adelante ya no son servidores, ya son servidos. Y el Señor dijo que es al revés, que quiera ser el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, el servidor de todos, el que sea el mayor, el que quiera ser, yo sí quiero ser pastor, sea el servidor de todos. Aprenda a servir, como el Hijo del Hombre. No vino para servir, sino a dar su vida en rescate por nosotros. ¿Amén? Sí, Jesús amén. no vino a ser servido. Amén. Jesús no buscaba su gloria. Jesús no buscaba, hermano, lo suyo. Jesús buscaba lo del Padre. Él, hermano, fue servidor. Él, hermano, se desvelaba. ¿Usted cree que Jesús necesitaba orar? Jesús oraba por nosotros, hermano. Jesús oraba por los discípulos. Jesús oraba por los suyos, por los que tenía a cargo, hermano. Él subía al hermano. Él le habla al Señor cuando ora: Señor, te pido por esto. Amén. Él estaba orando por nosotros, hermano. Y cuando fue al sacrificio, oraba y oraba y oraba. Y los que estaban ahí con él apoyándolo, roncaban. Así estamos nosotros a veces. Estamos nosotros: intercede. No lo cortes, Señor. Espera un momento más. Como cuando dice que viene el de la higuera, ¿cierto? Dijo: esta higuera de 3 años aquí no da fruta, hay que cortarla. Dijo: no, dijo yo, el viñador, la voy a preparar. Dijo: espérame 8 años. Ese es el Señor por nosotros. Espera 8 años, espéralo, Señor, si ya va a cambiar. Yo voy a trabajar en él. Ese, hermano, aleluya. Es el servidor, hermano. Jesús vino a servir, hermano, no a ser servido. Por eso en estos tiempos, hermanos, ¿cierto? Yo decía el otro día, anda un pastor que fue ungido pastor, yo lo conocí en un ministerio, era encargado, era hermano jefe punto, un punto como a 200 hermanos en el centro. Un punto tremendo, después se descarrió, y un día que fuimos a predicar por ahí lo encontramos y andaba descarriado, y ahora se convirtió, y ahora es pastor. Y ahora tiene otra señora que no es la que tenía cuando yo lo conocí. Ay, santo Dios. Y me dice: hermano, juntémonos, vamos, estamos fumando un ministerio sin deseo. Me dice: hermano, bien entusiasmado porque solo hablan mucho.
Y yo dije, hermano, nosotros tenemos una sujeción, tenemos un ministerio, le dije yo, nosotros estamos sujeción, y cuando invitamos a un pastor, un predicador, mi pastor le pregunta los requisitos, si son casados, tienen familia, de dónde vienen, a qué ministerio están sujetos. ¡Ay, no me ha llamado más! Estaba terrible entusiasmado primero. Pero ahí no me ha llamado mal. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no tengo nada comparar con hermano, aquí tenemos que hacer, hermano, la voluntad del Señor primero. Amén. Aquí no en la iglesia no es por comparar, no es como en el mundo. Amén. ¿Por qué? Por lo que él dice que sea necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Amén. Sí, Que amén. sea sobrio. Amén. ¿Y qué significa sobrio, hermano? Que tenga lucidez, por hermano, que tenga conciencia, que tenga, hermano, claridad. Sobriedad aquí, hermano, que sobrio es que no tome. No, si también que no sea bueno para el vino, que abajo lo dice. Pero aquí sobrio es con, hermano, que tenga las características, que tenga las conductas, que tenga la claridad, por hermano. Hermano, ¿sabe qué pasó eso? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. ¿Te imaginas? Si el pastor, ¿qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. No, pues tiene que tener sobriedad, hermano, tiene que saber que tiene que tener claridad, una conducta, hermano, que siempre sienta, hermano, claridad, porque la claridad es del Señor. ¿Ya? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. ¿Escuchó? Amén. Prudente. Amén. David era varón prudente en sus palabras. Amén. David era varón prudente. ¿Ya? ¿Qué es prudente? Es no llegar y disparar, no llegar y hablar, no hablar por hablar, no llegar y opinar, por hermano. Amén. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No bueno para el vino, dice aquí, no dado al vino. No pendenciero, no peleador. Pendenciero significa no andar peleando con medio mundo. Amén. No codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no andar por la plata en la iglesia, no andar por los diezmos, no andar por la ofrenda, no Amén. andar quitándole las cosas a los hermanos. Pasen la tarjeta, hermano, pasen la tarjeta, saquemos nomás, saquemos a su nombre. ¿Sí o no? Yo conozco a los iglesias, hermanos, los que vienen así, les piden la tarjeta a los hermanos, y los dejan prestar la tarjeta, los dejan terrible escalillado. Dios nos ayuda, hermano. No está hablando cosas, yo le acepto estas cosas, hermano. Hay gente que le pide la tarjeta, hermano, a los hermanos, hermano, compró frente a la tarjeta y después no le pagan nunca. Dios nos ayude. Sí, amén. Que gobierne bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Que los hijos colocan al Señor, por hermano. Sí, amén. Y el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará a la iglesia, por hermano? Si la iglesia nadie le hace caso, nadie conoce a Dios. Alábale. ¿Cómo cuidará a la iglesia si en la casa nadie conoce a Dios, po? Y esto es para los obispos, por si acaso, no se asusten, hermano. Sí, hermano, que yo ahora no quiero ser obispo. Se me quitaron las ganas de ser obispo. No un neófito. ¿Qué significa que, hermano, no tiene que saber la palabra, hermano, tiene que tener conocimiento de la escritura? Amén. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, no solamente los de la iglesia. Amén. Que tenga buen testimonio en la pega. Amén. Que tenga buen testimonio en la casa, en la familia. Amén. Que cuando diga, para eso la casa de Cristo me cambió, le digan amén. Amén. Es bueno eso, ¿cierto? Sí, Cristo me amén. cambió y la casa, ¿dónde la viste? No me cambió entonces. Pero si todos dicen amén. Dios lo está cambiando, Dios está trabajando. Amén. ¿Ya? Entonces, hermano, estos son requisitos. Los sacerdotes tenían que tener requisitos también, pues, hermano, los días de Elí, estos varones no hacían la voluntad de Dios. Estos hombres eran impíos. Estos hombres, hermano, cierto, como no había quien gobernara, no conocían a Dios y el papá no los estorbaba, el papá no los sacaba, el papá no le decía, hijo, ¿saben qué? Hay que cambiarlo, no, porque esto le agrada a Dios. Nunca los cambió, nunca los sacó, nunca los estorbó. ¿Y qué pasó por eso? Llegó la muerte a Elí y llegó la muerte a su casa. Si usted no quiere que llegue la muerte, hermano, estorba a su hijo. Dígale, hijo, Cristo viene. A lo mejor su hijo no le va a hacerle caso. Pero dígale, hijo, vuélvete al Señor. Amén. Hijo, acércate al Señor. Hijo, Cristo viene. Amén. Amén. Eso, hermano, es lo que hay que hacer. Y a los que no tienen hijos, ¿qué van a hacer? Dígale al hermano, al papá, a la mamá. Mamá, Cristo viene. ¿Cierto? Aquí yo tengo hijos. Eso no es para mí. No, pues, hermano, si hay que saber, ¿cierto? La sabiduría de Dios, amén, hay que aplicarla en estas cosas. Eso era, hermano, antes de los tiempos sin rey. Entonces, ¿qué pasó? Que como estos hombres no conocían a Dios, Dios tuvo que empezar a llamar a otros. Y decir, Samuel, 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 porque había un niño que se llamaba Samuel.
Sí, amén. que estaba ahí entre los sacerdotes, pero no era sacerdote. Amén. Estaba entre los hijos ¿cierto? De los hijos de Aarón, que eran de la tribu de Leví, Sí, amén. pero no era levita. Amén. Amén. Samuel, hermano, empieza a decir, ¿se acuerda que el Cana venía de Efraín? El Cana dice que era efrateo de la tribu de Efraín. No era de la tribu de Efraín, ¿por qué? Que los profetas, eso es lo hermoso de Dios, que los profetas, los que aparecían, no eran necesariamente de los sacerdotes de Aarón, sino que Dios lo levantaba de Efraín, de Manasés, de Zabulón, de Neftalí. De hecho, de Jesús decían, ¿cómo nunca se levantó un profeta en Galilea? Decían. Y Jesús no era ni de Galilea porque no conocía la Escritura. Jesús venía de Belén, Amén. de la tribu de David venía. Sí, amén. Pero no era de los hijos de Aarón ni de los levitas. Era de otra tribu, la tribu de Judá. Amén. Dios nos ayuda, hermano. Aunque usted no sea de tribu de sacerdote, de ministro, Dios lo puede llamar igual. Y Dios empezó a llamar a Samuel. Samuel era un pequeñito, un jovencito que andaba entre los sacerdotes, y los sacerdotes no conocían a Dios, pero Samuel empezó a escuchar la voz de Dios. Samuel, 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 porque Dios empieza a llamar, hermano. Cuando los hombres de Dios se empiezan a quedar dormidos, cuando los encargados, los pastores se empiezan a quedar dormidos, hermano, cuando el conocimiento de Jehová se va de la iglesia. ¿Sabe por qué se da el conocimiento, hermano? Porque la gente, hermano, se olvida, hermano, aleluya, de donde Dios los rescató, de donde Dios los sacó, hermano. Se olvida la gente, hermano, que nosotros no éramos nada de la presencia de Dios. Y, hermano, cuando Dios nos llama al sacerdocio o al ministerio, o a ser cantor, o a ser predicador, o a ser coordinador, hermano, no tenemos que olvidarnos, hermano, del Dios que nos llamó y de donde nos sacó el Señor. Amén. Sí, amén. ¿Acaso usted era de familia de ministro, No. de sacerdote, de profeta? No. Samuel, hermano, no venía de la familia de los ministros, pero andaba entre ellos. Pero como los hombres eran pecadores, Dios empieza a llamar a Samuel. Samuel, Samuel. Y Samuel decía que no conocía a Jehová, no había escuchado la voz de Dios. Y corría, Elí me está llamando. Y Elí decía, a Samuel, yo no te estoy llamando, de acostarte, estáis soñando. Amén. Santo. Y escuchaba otra vez Samuel, empezaba la voz de Dios. Y Sí, Samuel amén. se despertaba, hermano, aleluya. Sí, amén. Y iba, Elí le decía, ¿qué quieres? Y él le decía, anda a acostarte, cabroncito, si yo me te Estoy llamaba. llamando. Estáis con pesadilla. Sí, amén. Y Samuel se quedaba otra vez dormido y empezaba Dios, Samuel empezaba, hermano, aleluya, a llamar. Y cuando vino por tercera vez y dijo, me está llamando ahí, y dijo, parece que lo está llamando el Señor. Y dijo, anda a acostarte. Y cuando te escuché la voz otra vez le dijo, dile, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Amén. Amén. Ahí recién despertó a la tercera, el ministro, el sacerdote empezó a despertar, hermano, aleluya. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios levantar a Samuel. Amén. ¿Por qué? Porque la familia de Elí había venido el profeta a decirle que iba a cortar toda esa familia. ¿Amén? Amén. ¿Por qué, hermano mío? Porque aquí, hermano, nadie tiene puesto asegurado, no, que soy el hijo del obispo. Ahora en este tiempo en la iglesia apóstata que estamos viviendo, hermano, cualquiera es obispo, cualquiera es pastor, cualquiera es cantor, cualquiera es ministro, hermano. Y saben que yo conozco hombres, hermano, que se juntan con los recasados, hermano. Ellos no son recasados, pero tienen amigos que son recasados y a pastores recasados y lo invitan a predicar igual. Porque son amigos, son compadres. ¿Y sabe qué significa eso? Que le dan la mano. Es señal de compañerismo. Y eso le pasó a Josafat cuando se juntó con Acab. Acab era un hombre impío. Sí, amén. ¿Se acuerda de Acab? Sí. Que tenía una mujer que se llamaba Jezabel. Isabel. Y no era ni siquiera de Israel esa reina. Era hija del rey de los Sidonios. Y estaba prohibido que los hijos de Israel se casaran con mujeres de otros países. ¿Cierto? Estaba prohibido. Y Josafat era un hombre de Dios. Y Josafat hizo parentesco con la casa de Acab. Porque Josafat era el rey de Judá y el rey de Israel, ¿cierto? Y esa era una misma nación, nada más que estaban divididos. Pero se hicieron amigos, hicieron parentesco. Quizás se casó una de las hijas con los hijos, no dice eso. Pero por algo dice hicieron parentesco, ¿cierto? Se formaron como parientes. Tienen que haberse casado algunos de los hijos entre ellos. Y Josafat, hermano, se unió, hermano, le dijo, vamos a la guerra, le dijo acá. Y Josafat dijo, vamos a la guerra porque somos hermanos. ¿Cierto? ¿Sabe lo que le pasó a Josafat? Dios lo reprendió por un profeta. Y le dijo, limpió las ayudas. Y ama a los que aborrecen mi nombre. ¿Pero sabe por qué no murió Josafat? Porque él era hombre de Dios.
Pero se juntó con Acab, que era un hombre impío, hermano, que se había apartado de Dios. Amén. Porque nosotros, hermano, cierto, somos gente de Dios, hermano, y aunque, hermano, cierto, nosotros ministramos, hermano, hay una iglesia, hermano, hay coristas, hay cantores, cierto, nosotros, hermano, tenemos que juntarlo con la gente de Dios. Sí, amén, amén. Hermano, ¿le podemos juntar con un pastor que ha sido regazado? No nos fuimos a juntar con él. Porque nos va a pasar lo mismo que le pasó a Josafat. ¿Sabe por qué, hermano? Porque, hermano, cierto, los que se han regazado tienen que bajarse y sentarse en la silla. Amén. Así es. Los pastores que se han regazado, hermano, y los obispos, y si me están filmando, a lo mismo. Porque aquí dice que tienen que ser de una sola mujer, irreprensible. Amén. Que tienen bien sus casas. Sí. Amén. Amén. Sí. Tienen que bajarse, hermano, si se regazaron, y sentarse en la silla para buscar la salvación. Porque ya no pueden ser ministros. Amén. No pueden estar, por ejemplo, los creyentes. O si no saben qué, se le va a llenar toda la iglesia de puros regazados. Así es. Y a ninguno le van a poder decirle que no, pastor, y yo puedo seguir, pase nomás. ¿Y cómo le va a decirle que no? ¿Cómo le va a decirle que no un regazado, otro regazado? ¿Cierto? No va a poder ministrar, no va a poder enseñar, no va a poder ser ejemplo a los creyentes. ¿Qué tiene que hacer el pastor que se regazó, que se separó y tiene otra señora? Tiene que bajarse, sentarse en la banca y buscar a Dios por si Dios lo salva. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. O, como dice Pablo del año que dice, sepárese. O reconcíliese con su esposo o su esposa. El apóstol Pablo dice, sepárese y quiere decir Casarse. casar. No, que me engañó. No, que anda con otro. Oye, ¿acaso Dios no es Dios? ¿Acaso Dios no está mirando? Sí, amén. Es que se casó, me engañó, porque esa es la excusa más, me engañó con otro, por eso me casé con otra. Esa es la excusa, hermano, que pone. Y la escritura dice que denle carta de divorcio porque está en fornicación. No, ese es adulterio, no es fornicación. Fornicación era cuando todavía no se casaban en Israel y recién se estaban casando y había cosas que la mujer no era virgen, había fornicado. Sí. Y ahí la podía expulsar y darle carta de divorcio. Pero ahora esa carta, hermano, la tuercen y dicen, no, que ella, mi esposa me engañó, por eso ahora yo me caso otra vez. Y en la carta dice que debe divorcio, no dice nada. Pablo dice, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, cierto problema en el matrimonio. Corintios 7, problema en el matrimonio, dice, sepárese, o quiere decir, Casarse casar, o reconcíliese con su esposo. con su esposo. Amén. Pero como no tienen conocimiento de Jehová, no tienen conocimiento de Jehová, Dios santo. no tienen conocimiento, se sabe la Biblia, pero no tienen conocimiento de Jehová, lo hacen. Dios santo. Y el que, hermano, se junta con ellos, lo hace también. Porque le da la mano en señal de compañerismo. Está ahí, bien así nomás, sigue, ven a predicar a mi iglesia. No importa. ¿Por qué? Porque hay amistad. ¿Por qué? Porque es familiar. ¿Por qué? Porque, no, si es mi amigo de años. Ese varón que vivió ahora es pastor, hermano, y ya está recasado. Y yo le dije, yo a mi pastor le presentamos a los pastores si están casados, si tienen familia, de dónde vienen, si están sujetos al ministerio, hermano, antes que vengan a predicar aquí. Amén. ¿Por qué? Porque aunque sea mi amigo, aunque ya le conocían, deberían como 200 puntos, 200 hermanos, eso no me importa, hermano. Lo que importa, hermano, es que tenemos que tener una vida ordenada delante de Dios. Así es. Una vida ordenada delante de Dios, hermano, ¿cierto? Que nosotros, hermano, ¿cierto? Lo que creemos nunca lo cambiemos. ¿Cuántos, amén? Amén. Porque en los tiempos de estos reyes, en los tiempos de los jueces, nadie, hermano, dice que no conocían a Jehová. Hermano, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Dios tuvo que levantar a Samuel. Y Samuel tuvo que levantar a los reyes, hermano. A través de Samuel, Dios levantó a Saúl. A través de Saúl, después Dios escogió, desechó a Saúl y escogió a David. Después de David vino su hijo Roboam. Y de ahí empezó a levantar a los reyes hasta los días de los reyes que estoy predicando, hermano. Porque quiero ir terminando el mensaje, ¿ya? Oye, hermano, ¿dónde está el mensaje? En el tiempo, hermano, de Samuel, Dios levanta a Samuel para empezar a ungir a los reyes, los primeros reyes, hermano. El primer rey lo ungió Samuel, por si acaso. Por eso Dios llamó a Samuel. ¿Amén? Porque no podía ser a través de los sacerdotes que tenía Elí o Oni, por hermano, si era un hombre impío. Sí, amén. Dios. Pero Samuel escuchó la voz de Dios. Dios le habló a Samuel. Dios le dijo, Samuel no dejó ni una palabra de Jehová cayó a la tierra. Y Dios levantó a Samuel como fiel profeta de Jehová. Y dice que, aleluya, apareció la gloria de Dios en los días de Samuel. Apareció la gloria de Dios en los días de Samuel, hermano. Porque cuando hay un hombre y una mujer de
de Dios, aparece la gloria de Dios. Dios, Dios aleluya. nos ayude. Y así, hermanos, fueron pasando los reyes, hermanos, hasta los días del rey Josías. Josías era de 8 años y empezó a reinar y buscó el camino de Dios. Y sabe que había un problemita antes de Josías. El papá no buscó a Dios, el abuelo no buscó a Dios, el bisabuelo que fue Ezequías buscó a Dios. Pero después de Ezequías nació Manasés y Manasés hizo lo malo delante de Dios. Después de Manasés nació el hijo de Manasés que fue Amón. Amón hizo lo malo delante de Dios. Pero después de Amón, Dios levantó a Josías, que era su hijo, como rey. Y Josías, siendo de 8 años, empezó a buscar la voluntad de Dios. Siendo de 8 años empezó a buscar a Dios. Y a los 18 años envió a reparar la casa de Dios. Mandó a la gente a arreglar la casa de Dios. Envió, dijo, lleven dinero para los carpinteros, para los albañiles, para que construyan la casa de Dios, para que la arreglen. Amén. Y entre esos arreglos, alguien que entró, ¿sabe qué encontró? Lo que andaba perdido en los días de Manasés. Lo que se perdió en los días de Amón. En los días de su abuelo y su bisabuelo, de su papá y de su abuelo, se perdió algo importante en esos reyes. ¿Sabe qué fue? ¿Sabe? Adivine qué encontraron. ¿Alguien sabe lo que encontraron en la casa que va? Encontraron el libro de la ley que andaba perdido. Qué terrible, hermano. 55 años reinó Manasés y 2 años reinó Amón porque Dios lo cortó al tiro. 57 años se perdió el libro de la ley. Y cuando Josías mandó a los 18, imagínense, de los 8 años a los 18 pasaron 10 años más. 50, ¿cuánto dice? 57. 55. 55 más 2, 57. Y de los 8 a los 18 más 10. 67 años. Mandó a arreglar la casa de Dios, le dio plata a los carpinteros, buscó a Dios, dijo, vamos a arreglar la casa de Dios, hay plata para los albañiles, para los carpinteros, hay plata, ¿cierto?, para que construyamos la casa de Dios, lleven el dinero a los que hacen la obra. Y volvió uno y dijo, ¿saben qué? Hicimos el trabajo que nos mandaron, pero encontramos el libro. Encontraron el libro de la ley que andaba perdido, hermano. Santo Dios. 67 años se perdió el libro. ¿Por qué? Porque, hermano, estos hombres se olvidaron de Dios, estos reyes se olvidaron de Dios. Pero Josías de 8 años buscó a Dios, hermano, porque no hay edad para buscar a Dios. No hay edad para que los niños, para que los jóvenes, para que los ancianos, hermano, aleluya, busquen a Dios. Porque Pedro, cuando se levantó el Pentecostés, dijo, porque para vosotros es la promesa y para vuestro hijo, para cuanto Dios el Señor llamare. Amén. Para nuestro hijo también es la promesa, hermano, buscar a Dios. Amén. Y estoy terminando, voy a leerle esto para que no se lo olvide, hermano. 28, estamos en Segunda Reyes 28. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías. ¿Quién era el sumo sacerdote? Por si acaso. Sí. Al escriba Safán. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, le dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que salió en el templo, lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, escuchen lo que le dijo al rey, le dijo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. ¿Quién? El rey Josías. Escuchó por primera vez el libro de la ley, pues, hermano, se estaba perdido. Tenía 18 años, hermano. Y por primera vez escuchó el libro de la ley. Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Y el rey le dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Cori,